Buenas noches. Hola, Buenas Su. noches, profe. ¿Qué tal? Hola, Mirta. Ya Buenas noches, profe. estaba conversando ya con Basilides y con Netsieli. Bueno, Sí. nosotros hoy tenemos nuestra penúltima clase y quiero un poquito comentarle un poco cómo va a ser. Ustedes no van a tener examen. Ustedes van a ser calificados a través de los trabajos que están entregando. Entonces, quiero nomás que hacen todos los trabajos que estoy pidiendo para que pueda salir la sumatoria y terminamos el otro viernes. Ahora me tienen que decir hoy si ustedes quieren que sea esta hora o quieren que sea a las 6. Porque si le queda mejor esta hora, vamos a cambiar a esta hora y a un compañero es lo que le vamos a avisar. Ustedes no le conocen al compañero que suele estar, que se llama Eduardo y su apellido es Mesa. Hoy, Yo al menos no, profe. no, hoy se prendió a las 6, es decir, estuvo en la plataforma a las 6 porque el teléfono pues te avisa todo. Y yo no tengo un poco contacto con él, no tengo su número. Aquella vez cuando tuvimos la primera clase me había pedido que incorpore en el grupo, pero como no tengo su número, no le agregué. Y bueno, vamos a empezar. Hoy nosotros vamos a estudiar lo que se llama ECOE. Y voy a tener que compartir la pantalla. Bueno, hoy en nuestra sesión 7. Y nuestro tema va a ser examen clínico objetivo estructurado. Bueno, esto es un poco la forma en que se presenta el ECOE. Una estudiante que está actuando de doctora o de nutricionista o de fisioterapeuta o de odontólogo es la estudiante y está teniendo una conversación con el enfermo. Y ese que está sentado ahí detrás de la estudiante puede ser otro compañero o puede ser un profesor. Allá más arriba estamos viendo un tablero que dice 4. Esto pues se trabaja en estaciones, se llama estación cada vez que se está atendiendo a un paciente de una especialidad. Después pueden salir de este lugar y entra en otra sala de clase que va a ser especialidad en otra enfermedad. Bueno, ¿qué es lo que es el ECOE? Yo copié la definición que escribió Martínez Sánchez, Méndez y Trejo y Neufrem. ¿Qué dicen ellos? El examen clínico objetivo estructurado ECOE es un instrumento de evaluación del aprendizaje que contribuye a la estimación del desempeño clínico integral de los estudiantes, es decir, de las competencias clínicas entendidas como el conjunto de conocimientos, habilidades y actitudes y valores que interrelacionados entre sí y con base en el razonamiento, la evidencia científica y el juicio crítico permiten un desempeño profesional eficiente. Así es que esto es luego imprescindible para el estudiante de la carrera de medicina. Y como es una evaluación muy importante para los estudiantes de medicina, se le considera el estándar de oro para evaluar la competencia clínica. Está en la otra definición. Algunos de los componentes de la competencia clínica que se evalúan con este método son el interrogatorio, eso quiere decir la conversación con el paciente, ¿verdad? La exploración física, que ustedes también como estudiantes van a saber de acuerdo a su especialidad qué es lo que exploran en un paciente.
la interpretación de los estudios de laboratorio. Estos son para los que van a ser médicos, ¿verdad? El laboratorio y gabinete. Luego el diagnóstico y plan de manejo, así como la comunicación en la relación médico-paciente. Esto explica más detallado. Así es que es muy importante para el estudiante de medicina el ECOE, porque eso hace que el estudiante ya se maneje como si fuese ya un profesional con la ayuda de su compañero o de su profesor. Ahora su finalidad. La finalidad de cada estación es evaluar ciertos conocimientos. Puede ser habilidades, actitudes y valores de cada alumno. Esto pues, es una conversación entre el paciente, así es que el que le está observando, ya sea el profesor o su propio compañero, se va a dar cuenta la habilidad del manejo con el enfermo, la actitud que presenta con el enfermo y los valores que está demostrando. Para esto, se puede emplear un paciente real o simulado, ambos estandarizados porque representan el mismo papel en repetidas ocasiones, con un padecimiento predeterminado en un caso clínico y en un escenario dinámico o estático. ¿Cómo va a ser esto? Esto va a ser, vamos a suponer que ustedes contratan para una persona extraña que va a venir a ayudarle a ustedes como paciente. Y no encontraron ustedes mucho paciente. Entonces le tienen que hablar para que le pueda servir si la profesora prepara 4 estaciones para que en las 4 estaciones les sea útil a los compañeros. Porque primero va a entrar un compañero y va a hablar con el paciente. Luego sale ese compañero, entra otro compañero y ese compañero que terminó pasa en otra sala para hacer otras cosas. Porque va a tener como 4 estaciones y es que 4 veces va a hacer. Por eso lo que dice que puede ser también repetidas ocasiones que se le esté utilizando a un paciente porque es una práctica. En cada estación se plantea uno de los múltiples escenarios posibles que el futuro profesional enfrentará en su práctica diaria. En estas estaciones dinámicas se pueden evaluar diversas actividades como el interrogatorio, la exploración física, el diagnóstico o la terapéutica de un paciente. Es decir, hay una relación interpersonal. También se puede instalar estaciones denominadas estáticas, eso quiere decir en una sola parte, en la que no hay paciente, sino que están dirigidos a que los alumnos demuestren otro tipo de habilidad, como la interpretación radiográfica, la radiografía, la búsqueda en base de datos o un análisis de trabajo de investigación. Esto va a ser nomás luego en sala de clase o en una sala de la universidad. Como su nombre lo dice, dice luego estática. En cada ocasión se requiere un evaluador, quien a partir de unas herramientas de evaluación, generalmente una lista de cotejo o rúbrica, determina el resultado de la evaluación, el cual debe considerarse como una oportunidad para el aprendizaje. Disculpen. Ahora los tipos de estaciones, de procedimiento, de interpretación de estudios de laboratorio gabinete, de análisis de estudios de investigación. Procedimiento. En ella el estudiante interactúa con el paciente real, simulado, estandarizado o con un maniquí para realizar una tarea específica como son el interrogatorio, la exploración física, el diagnóstico y o el manejo integral
habilidades técnicas, entre otros. De interpretación de estudio de laboratorio o gabinete. El estudiante, de acuerdo con un caso clínico, debe anotar los hallazgos y establecer un diagnóstico. De análisis de estudio de investigación. En ella, el estudiante, al recibir el resumen de un trabajo de investigación, revisa los aspectos de metodología para valorar sus resultados o interpretarlos para la toma de decisiones. Así, Lidia, bueno, pues, ¿me puedes ayudar para leer cómo se diseña? Con mucho gusto, aquí estoy. El ECOE es una prueba en la que existe cierto número de estaciones, las cuales representan lo equivalente a un consultorio o al área de urgencias de un hospital. Por lo regular son 9 y 18 estaciones conectadas a través de un circuito, por medio del cual los estudiantes evaluados pasan uno por uno. Por lo tanto, un elemento fundamental para llevar a cabo una ECOE es el desarrollo de casos para las estaciones, por la que tendrá que pasar el alumno para ser evaluado. Los casos se desarrollan basados en los conocimientos, habilidades, actitudes y procedimientos que se desean evaluar, los cuales se obtienen de los programas de estudio. Antes de iniciar con la elaboración de las estaciones, es necesario contar con una tabla de especificaciones y una matriz de contenidos. Esto con la finalidad de que se señalen claramente las áreas, los conocimientos, las habilidades y actitudes que se evaluarán. Dichos documentos se deben elaborar con la participación de los expertos del área que será evaluada. Esto permitirá un balance entre los contenidos del ECOE y el peso que tienen en su programa de estudio vigente. Muy bien. ¿Se comprende toda esta parte? Sí, sí. Muy bien. Es lo que nosotros también en enfermería llamamos anamnesis o valoración, proceso de atención de enfermería. Entonces, el interrogatorio sería anamnesis, la pregunta, antecedentes, familiares, remotos, cercanos, actuales. Hay muchas cosas que es también dentro de enfermería. Y sí, esto pues es lo para todas las ramas de medicina. Esto también es para, yo estuve analizando, estuve investigando y he visto también que inclusive los especialistas que van a ser odontólogos y todo tienen que hacer. Sí, así mismo. Bueno, este es un ejemplo del ECOE, las estaciones. Cómo se puede preparar distintas estaciones y cuando termina un estudiante sale y entra el que está ahí esperando. Esta es la fortaleza de la prueba. Es Fortalezas, ¿quieres que decir? continúe? Sí. Fortalezas de la prueba ECOE. Objetividad. Valora al conjunto de la programación. Valora diferentes competencias. Valor formativo. Permite la autoevaluación. Involucra a los tutores. Permite el feedback. Muy bien. Ahora, ¿cómo se planea? Si vos estás cansada, te puedo ayudar a ver. Y está ahí Suri también. Suri, ¿qué tal? Sí. ¿Podés ayudarnos, Suri? Sí, profe. Lee para nosotros cómo se planea. Bueno, planeación. Objetivo de la evaluación. Describir qué atributos de la competencia clínica se desean evaluar.
es útil definir qué se va a evaluar. Lugar de la evaluación. Definir el lugar donde se instalarán las estaciones del ECOE para llevar a cabo la evaluación de los alumnos. Es importante hacer un registro tanto del material como de los recursos que se requieren para llevar a cabo el examen. Tipo de escenario. Definir qué tipo de escenario se planteará al alumno, ya sean procedimientos, dinámica o de interpretación de estudios del laboratorio y gabinete, estática. Muy bien. Tipo de estación. De acuerdo con el tipo de estación establecido, se deberá planear la logística, el lugar que se necesita y si la estación podrá evaluar los objetivos planeados. Muy bien. Todo esto va a continuar. Con la finalidad de crear estaciones para el ECOE, se sugiere utilizar la información disponible de casos reales. Ahora, para elaborar y preparar el ECOE. Las estaciones dinámicas requieren de 3 documentos que deben ser elaborados por los profesores expertos en el área. Muy bien. Formato del estudiante. Sí. Contiene las instrucciones y la presentación del caso. Luego, formato del evaluador. Contiene el instrumento con que se evaluará el desempeño del alumno y que puede ser una lista de cotejo o una rúbrica. Muy bien. Material del paciente estandarizado. Incluye una especie de libreto con toda la información necesaria respecto a sus características generales y a su padecimiento actual. En las estaciones estáticas se utilizan solamente el formato del estudiante y el formato del evaluador. Otros documentos que se pueden necesitar pueden ser resultado tanto de laboratorio o de gabinete como de citología o datos de exploración física, que deben incluirse para que el alumno pueda lograr el objetivo de la estación. Muy bien. Elaboración. ¿Sigo, profe? Sí, por favor. Elaboración del instrumento de evaluación. Diseño. Determinar los atributos de las competencias clínicas esperadas en el evaluado por medio de la tabla de especificaciones y una matriz de contenidos. Seleccionar a los evaluadores y pacientes previamente capacitados, así como las estaciones correspondientes a cada procedimiento que se desea evaluar y el espacio físico apropiado. Es decir, lo más parecido a un escenario real. Número 3. Se trata de una estación dinámica. Si se trata de una estación dinámica, se debe considerar que exista un paciente capacitado o modelo y una mesa de exploración. Asimismo, se debe contar con los instrumentos necesarios para realizar el procedimiento solicitado. Cuando se trata de una estación estática, se debe verificar que se cuente con el material necesario, como el microscopio, computadoras, lápiz, papel, etc. Muy bien. Cuarto, elaborar o seleccionar instrumentos de evaluación. Puede ser una rúbrica o una lista de cotejo que nos permitan conocer el nivel de desempeño de cada sustentante. Deben contener los indicadores que se quieran evaluar y que correspondan con los objetivos planteados. Muy bien. Quinto,
Elaborar o seleccionar el material de apoyo para la aplicación del ECOE. Instrucciones para el paciente estandarizado. Ver ejemplo. Bueno, ahora nosotros vamos a ver, ya te voy a hacer descansar un rato. ¿Cómo lo aplico? Es necesario realizar una prueba piloto con la finalidad de identificar errores y corregirlos antes de que sea aplicado de manera formal a los alumnos. Por ejemplo, en el libreto del paciente, pregunta mal redactada, mal planteada o confusa, entonces se corrige antes de aplicar. Aplicar el ECOE sumativo, formativo o diagnóstico a los alumnos. Se deberá evaluar a todos los alumnos con el mismo instrumento y registrar los resultados en una base de datos para analizarla posteriormente. Los resultados de la prueba se deben analizar por el cuerpo de profesores o bien por los integrantes del comité de evaluación para que posteriormente se den a conocer los resultados a los alumnos y a las autoridades correspondientes. En la siguiente sesión se profundiza sobre el análisis de los resultados. Sugerencia: es de suma importancia que se dé realimentación a los alumnos para que ellos puedan identificar sus áreas de oportunidad y tengan la posibilidad de corregir los errores y así poder mejorar su práctica profesional. El proceso que realiza el alumno en la estación puede evaluarse mediante una rúbrica. Ahora bien, para valorar las actividades de comunicación interpersonal, se puede emplear una lista de cotejo o bien una escala global. Bueno, para analizar los resultados obtenidos a partir de un ECOE se debe tomar en cuenta lo siguiente. Es necesario recabar las opiniones sobre el instrumento, el proceso y el contenido del examen, tanto del profesor como del alumno, esto con la finalidad de corregir posibles fallas y errores. Por eso que este es muy importante que se utilice desde, que no sea una evaluación final, que sea también una evaluación de proceso, para que el estudiante esté ya familiarizado con este tipo de trabajo, porque así va a ser su trabajo cuando sea profesional. Bueno, por lo regular, a partir de la base de datos se pueden obtener medidas de resumen. Por ejemplo, se puede registrar el puntaje obtenido por alumno y obtener medidas de la tendencia central y de dispersión para evaluar la confiabilidad del instrumento utilizado para evaluar. Esto es todito de proceso, porque si hacemos en el final, ya no hay caso. El análisis debe considerar la medición de la confiabilidad para estimar la validez interna del examen aplicado. Es decir, se necesita estimar la reproductividad del examen a lo largo del tiempo o en múltiples ocasiones. Eso quiere decir que podemos usar varias veces y si somos profesores podemos usar este año, otro año y en lo sucesivo si es que ya está bien. Para esto se puede utilizar inicialmente la prueba de análisis de varianza para ajustar el modelo. Esto puede ser mediante un modelo de efectos aleatorios, de acuerdo con Trejo Mejía et al. 2016. Este tipo de modelo permite obtener los estimadores de los componentes de la varianza por cada variable que se haya considerado. Además, es importante tomar en cuenta que el error de medición siempre ocurre y el nivel en el puntaje de cada individuo evaluado puede variar y se denomina coeficiente de confiabilidad. Y este se puede calcular mediante varias herramientas,
tales como el alfa, el de Combach o la teoría de la generabilidad. A partir de los resultados obtenidos tanto de forma cuantitativa como cualitativa, es útil elaborar un reporte donde el alumno pueda revisar su desempeño en el examen. Es conveniente que el profesor tenga una sesión con los alumnos en la que se comenten los resultados y se den las conclusiones acerca del ejercicio realizado. Bueno, esta parte es el libreto del paciente pregunta-respuesta, que no quiero leer por lo que estamos teniendo solamente 2 minutos y medio ya nomás. Esto ustedes pueden leer después para un modelo. Acá termina eso. Esto es las preguntas. Esto es la guía para poder hacer el control cuando el estudiante está trabajando y que se puede evaluar colocando insuficiente, bueno y no aplica. Esta es la continuación. Estas son las estaciones. Puede ser lesiones dermatológicas u oftalmológicas, soporte vital básico, puede ser paciente politraumatizado, puede ser método de triaje, estar en accidente con múltiples víctimas, y la competencia puede ser 4: habilidad clínica, comunicación, habilidad técnica, trabajo en equipo. Y acá está el cuadro como para que ustedes puedan utilizar. Estaciones y competencias a evaluar. Estas son todo lo que se refieren a ítem. Los ítems de estación para evaluar competencia y habilidad clínica. En la segunda estación, competencia para evaluar comunicación. La tercera es para evaluar competencia y habilidad técnica. Y la cuarta es para evaluar trabajo en equipo. Y lo que están abajo son los indicadores. Prueba de ECOE, grupo de alumnos de ECOE, orden de grupo y horarios. Tienen que saber por los alumnos. Instrucciones para el ECOE. Periodo de estaciones, acuerdo de sesión de derecho de imagen y calificación. Con esto nosotros terminamos. Realiza una lista de cotejo o una rúbrica para evaluar. Esto yo le voy a poner como actividad a ustedes. Este yo le hice porque en la facultad nosotros no contamos con una planilla de anotador. Esto es para ustedes. Esto de donde quité, y acá sí que le agradezco muchísimo porque están participando. Muchísimas gracias. Ahora si quieren podemos conversar un ratito porque muy poquito falta, 1 minuto falta. Y vamos a escuchar un poco opinión. Vamos a hacer una tarea sobre eso, profe. Sí, lo que a mí me gustaría es que como profesora de una materia que ustedes tienen, hagan su lista de cotejo o hagan una rúbrica que le va a servir a ustedes, aunque sea para ensayarse ya con sus alumnos. Porque Ya. tienen que tener pues su banco de ítems ustedes para que no estén trabajando cada año por tema de examen. Ya. Como un banco de datos. Y sí, nosotros los evaluadores pues le decimos banco de ítems. Ya. ¿Está bien? Está muy bien.